Lo único que la imagen se ve congelada. Sí, debe ser porque está medio largo el Wi-Fi únicamente. No está volviendo. Vamos a ver ahora, esperemos un poquito, igual cuántos tenemos conectados. Tenemos 52, no bastantes. A ver. Voy a ir compartiendo pantalla a ver si. Bueno, ahí estamos bien, ahí la filmina, Power. Sí, profe. Perfecto. Porque está como, no sé si lerda la red o lerda mi máquina, pero va como tardando bastante. Cualquier cosa, si yo hablo y voy más rápido que la imagen o algo, me avisan. Perfecto, vamos de vuelta. Okay. Bueno, lo que vamos a ver son tres hoy, medio larguito. Vamos a tratar de pasar rápido lo que no es tan relevante y detenernos un poco más en lo que, eh, a ver, no que es más relevante, sino en lo que claramente tienen que saber para el día del examen, que es una de las cosas que más le estaría importando, ¿no? Como decía la doctora con respecto a luxación de hombros y a fractura expuesta, es algo que se pregunta, sí o sí. Hay algunas cosas que las preguntamos cuando vemos que avanzamos mucho y el alumno va muy bien, queremos profundizar, es el famoso para un 10, y hay cosas que no pueden dejar de saber. Ahora la vamos a ir viendo. Fractura de antebrazo en general, Profe, sí, ¿se puede grabar la clase? sí, cualquiera que la ponga a grabar no hay problema. Creo que solo puede ponerlo usted a grabar. ¿Solo yo? Dale, ahí lo pongo. Gracias. Arrancó. Perfecto. Bueno, como le decía, fractura de antebrazo en general es algo que se puede preguntar, sobre todo algunas definiciones. ¿Sí? Primero vamos a ver un poquito de biomecánica. ¿Por qué a veces importa en fractura alguno de estos músculos? Porque depende de dónde está el trazo de fractura, es para dónde va a ir el desvío del foco, ¿sí? Tanto el distal como el proximal. Entonces, no es lo mismo que se produzca a este nivel, ¿sí? Que a este nivel. Acá van a tirar el pronador cuadrado y eventualmente el redondo, ¿sí? Pero los dos para el mismo lado, más o menos. Y acá ya va a haber una fuerza contraria. Entonces, depende dónde sea la fractura, esto aplicado a todos los huesos. Depende a qué altura tengamos la fractura, es las fuerzas de tracción de los músculos que siguen haciéndolo, pero ahora tirando de dos huesos, o sea, de un foco distal y un foco proximal. En realidad ya se comportan como dos huesos por separados cuando hay una fractura, ¿sí? Por eso los desplazamientos. Bien, lo más importante es entender cómo está compuesta una RX de un hueso sano, ¿sí? De un antebrazo sano. Voy a tener dos huesos, ¿sí? Cúbito y radio. Esta placa que está en la parte de arriba es una placa de perfil, ¿sí? Voy a ver más anterior, esto de acá, que es el radio recuerden, es chiquito en el codo y grande en la muñeca.
el cúbito que forma toda la parte del codo, ¿sí? Es grande en el codo y al revés es chiquito en la muñeca. Lo vamos a ver acá de vuelta, ¿sí? Radio, del lado del pulgar, ¿sí? Que va a formar la articulación radiocarpiana. En la muñeca lo vamos a ver en la que viene. La articulación no es de cúbito radio con el carpo, ¿sí? Es radiocarpiana. Fíjense que acá va a haber un espacio entre el cúbito y los huesos del carpo porque hay un fibrocartílago ahí. O sea que la articulación es mediada por un fibrocartílago. Entonces, la articulación real de la muñeca es radiocarpiana. Entonces, el radio va a ocupar la mayor parte de la muñeca, ¿sí? Todo lo contrario va a pasar en el codo, donde el que ocupa la mayor articulación con el húmero es el cúbito. Apenas esto que estamos viendo acá, que es redondito, que es la cúpula radial, es la articulación del radio con una parte del húmero, ¿sí? Y después, a este nivel, tenemos articulación radiocubital proximal, ¿sí? Porque está cerca de la línea media del cuerpo, y acá, radiocubital distal, ¿sí? El antebrazo, de por sí, distinto, por ejemplo, de su homólogo de miembro inferior, que es la pierna, tiene una movilidad particular, que es la pronosupinación. Acá lo vemos, ¿sí? Está. Donde los huesos, fíjense que quedan como en X, cruzado, que es cuando yo hago el movimiento de poner la palma hacia arriba, supinación, o la palma hacia abajo, de pronación. Entonces, el antebrazo, al comportarse como una articulación en sí, entre ellos dos, tiene que tener una reducción anatómica, ¿sí? En lo, lo ideal sería que la tenga con una consolidación endóstica primaria, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, que esas consolidaciones generalmente se reservan para la zona articular, donde tiene que quedar perfecto, porque si yo en la articulación tengo una diferencia entre un hueso y otro, eso puede hacer un resalto, artrosis, bloqueo de movilidad. En el caso del cúbito radio también, porque tienen una función articular entre ellos, ¿sí? Bien. Ahora, ¿hay diferencia entre los antebrazos de los chicos y los adultos? Sí, muchas, ¿sí? Es muy común en los chicos, ¿tá? La mayoría de los tratamientos en niños es conservador. Después, cuando veamos fracturas de chicos van a ver por qué, ¿sí? En adultos la mayoría es quirúrgica, ¿sí? No solo con yeso se puede inmovilizar porque es muy complicado de reducirla desde afuera, y a su vez recuerden que tiene que quedar anatómica. Y la única forma de darle perfecto la anatomía es abriendo. Lo que hay que sí tener en cuenta con fracturas de antebrazo es, tanto a nivel del codo como a nivel de la muñeca, buscar luxaciones, que después las vamos a ver, las famosas luxofracturas. Por eso siempre en las placas tienen que estar incluidas el codo y la muñeca, frente y perfil de antebrazo completo, ¿sí? Y si les mandan un pedacito de antebrazo que falta, por ejemplo el codo, que se la hagan de vuelta, porque podemos encontrar una luxación a ese nivel. O en la muñeca, lo mismo. Bien, en general los chicos son muy plásticos, las deformidades, cuanto más chicos son, encima tienden a corregirse, después en un momento queda como si nunca tuvieron una deformidad, como si nunca hubiesen una fractura, excepto las que son rotacionales, ¿sí? Acuérdense de la pronosupinación, ¿sí? Siempre es muy importante en el antebrazo la deformidad rotatoria, justamente por eso, porque después causa bloqueos en la pronosupinación. Bien, en cuanto al modo de producción, si está un solo hueso involucrado, ¿sí? Va a ser distinto para cúbito que para radio. Está el mecanismo de producción directo, involucra generalmente al cúbito, ¿sí? Y es, como vemos en la imagen, una forma de protección. Por eso, tanto chicos, ¿sí? Como en géneros, tenemos que buscar algún tipo de violencia. Es sugestiva una fractura solo de cúbito, medio diafisaria, o sea, la mitad del hueso,
de algún tipo de violencia. ¿Está? Entonces ahí ya tendríamos no solo la parte médica asistencial en cuanto a eso, sino también una parte médica social que tenemos que ver, ¿sí? En traumato hay muchas de estas que hay que sospechar, sobre todo en maltrato infantil. Bien, en el caso de una producción indirecta, ¿sí? Cuando se fractura solamente el radio, es porque generalmente hay caídas sobre la muñeca, ¿sí? Ya sea apoyando la muñeca y cuando uno gira, o simplemente el golpe en la muñeca con brazo extendido, flexionado, ¿sí? Pero cuando es el radio solo, es más sugestivo de un mecanismo indirecto. Bien, hay una clasificación de la AO, que es una entidad que agrupa muchas patologías y muchos traumatólogos, que tiene base en Suiza, donde sobre todo se hacen muchas clasificaciones porque en base a las clasificaciones es el tipo de tratamiento. La clasificación de la AO tiene mucho que ver con el trazo, si están uno o dos huesos involucrados y el tipo de trazo. Es larga, tiene muchos vericuetos, no tienen que saberla, por eso no se las puse, ¿sí? No es lo mismo que cuando veamos cadera, que van a saber que hay una clasificación grande, que es entre medial y lateral, porque eso va a definir muchas cosas. En este caso, no. Simplemente sepan que se clasifica según el trazo, los huesos involucrados y la complejidad. Nada más. Bien, clínicamente no va a diferir mucho de otra fractura. Anamnesis, de ver cómo fue el traumatismo, ¿sí? Dolor, edema, deformidad. Está siempre en los miembros tenemos que evaluar pulso. Lo que es la parte nerviosa, ¿se puede dañar? Sí, pero no es urgente. Yo puedo evaluar un déficit nervioso para ponerlo en historia clínica, pero probablemente no lo resuelva inmediato, ¿sí? Si yo tengo una lesión vascular o una compresión vascular por algún motivo, porque la fractura está presionando un vaso, porque el mismo trazo me rompió el vaso, o porque el edema me comprimió un vaso, sí o sí tengo que tratarlo, porque sin sangre se muere todo lo que está del lado obstruido para abajo, ¿sí? A distal. Entonces, el pulso es una urgencia. Bien, volvemos a lo que es una radiografía normal, ¿sí? Y acá vamos a evaluar lo que es una fractura. Fíjense en los dos planos que en realidad, ¿qué pasa? Si yo miro el codo, ¿sí? Esto claramente es de un chico. ¿Qué voy a ver acá? Aparte, en la muñeca o en el codo, ¿qué tiene diferente este radio y este cúbito con respecto a este radio y este cúbito? ¿Alguien se da cuenta? Fíjense sobre todo a este nivel. El cartílago de crecimiento. Perfecto, ¿no? Excelente. Lo que en muchos casos se puede confundir con una fractura son los cartílagos de crecimiento. Todo lo que es cartílago yo no lo voy a ver en la radiografía, entonces me va a parecer que tengo los huesos como separados, ¿sí? Esto es bastante típico que nos llega a nosotros con una radiografía donde dice no tiene una fractura en la muñeca o en el codo y en realidad está mal interpretada la radiografía. Cada vez pasa menos, la verdad que por suerte. Acá la fractura es bien medio diafisaria, ¿sí? De hecho, la deformidad que tenemos es bien medio diafisaria, el edema y todo. Pero fíjense que si yo tomo el codo, veo bien un perfil y veo bien un frente. Pero a nivel de la muñeca termino viendo casi dos frentes. ¿Por qué? Porque indudablemente tengo la parte distal de la fractura, que es lo que importa para clasificarlo siempre, ¿sí? Acuérdense, varo, valgo, recurvatum, anticurvatum, siempre la porción distal de la fractura, hacia dónde se va, ¿sí? Acá la porción distal de la fractura es casi siempre un frente, porque al estar rotado, ¿sí? Para poder realmente tomar el perfil, yo tendría que traccionar y reducir, ¿sí? Esa muñeca. Y el radiólogo no lo va a hacer claramente y por suerte, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos, en este caso, que es un perfil, tenemos una especie de frepil, ¿sí? Un frente distal y un perfil proximal. Esto es normal que venga así.
Bien, frente, antero-posterior, ¿sí? Y lateral. Insisto, incluyan codo y muñeca, ¿sí? Por posibles luxaciones. Esta es una fractura medio diafisaria, de cúbito radio. Este es un frente, pero fíjense que acá ya medio se ve el perfil del codo, ¿sí? Porque tenemos una rotación. Está cabalgada, ¿sí? Sobre todo el cúbito. Acá también hay un poquito menos de cabalgamiento. Esto es quirúrgico. Bien, ¿cómo lo manejamos inicialmente? Yo no soy traumatólogo, o si soy traumatólogo y necesito que el paciente espere para llegar a la cirugía o para que lo vea otro especialista, lo que sea, ¿sí? Férula, una valva de medio yeso que vaya desde abajo del hombro, ¿sí? O sea, braqui palmar, ¿sí? Con el codo en 90 grados. ¿Estamos? El miembro elevado significa 90 grados. Si yo lo pongo para abajo, y no 90 grados, o sea, le doy más de 90 grados, la mano se va a empezar a edematizar. Y si yo lo pongo muy arriba, puedo llegar a comprimir a nivel del codo los vasos, y hay un problema también. Entonces, 90 grados es ideal. Mucho hielo, ¿sí? Y analgésicos. Pueden ser intramusculares en el momento ese y después sigue con analgésicos vía oral. Esto de inicio, ¿sí? Cuando me llega, por ejemplo, a una salita, yo estoy en la salita del kilómetro 40 ya por pasando Catán, tengo un par de yesos, ¿sí? Que una vez dejó un traumatólogo que pasó por ahí, o el que atiende el miércoles, yo estoy el sábado, ¿qué hago? Listo, veo la deformidad, por más que no tenga una placa, me voy a dar cuenta, lo inmovilizo y ya con el brazo inmovilizado evito un montón de riesgos, lesiones vasculares nerviosas, dolor, más edema, ¿sí? Ya con eso lo puedo trasladar. Manejo inicial. Ahora, tratamiento para adultos, gold estándar, placa con tornillos, ¿sí? Esto es una placa con tornillos, tanto de cúbito como de radio, ¿sí? Está gold estándar en el tratamiento de fracturas de antebrazos en adultos, placa con tornillos. Pregunta de examen, ¿sí? Ahí cuando dije pregunta de examen, todos volvieron a ver qué había dicho. Insisto, gold estándar, tratamiento por lección en adultos, en cúbito radiodiafisarias, placa con tornillos, que se llama osteosíntesis, ¿sí? Es una reducción abierta, quirúrgica, con una fijación interna, la famosa RAFI. Bien, hasta acá solamente el hueso se había roto. Ahora vamos a agregarle una fractura, ¿sí? De alguno de los dos huesos, más una luxación, que puede ser tanto en el codo como en la muñeca, ¿sí? Bien, fractura luxación de Galeazzi. Se puede preguntar en el examen tranquilamente. ¿Clasificación todo eso? No, le vamos a preguntar qué hueso está involucrado, cuál se fractura y cuál se luxa, ¿sí? Se fractura el radio y se luxa, la luxación es en la radio cubital distal, ¿sí? Entonces, obviamente, todo lo otro es lo mismo que vamos a ver en la fractura, nada nuevo. Y tenemos esto. Fractura de radio, ¿sí? ¿Que lo vemos? Fractura medio diafisarias de radio, está con luxación de la radio cubital distal. Acá no está tan abierta, pero hay algunas placas donde el cúbito y el radio realmente están muy separados, ¿sí? Entonces, lo que se hace es placa con tornillo por el radio y se puede estabilizar esta articulación con dos clavijas. A veces no es necesario y simplemente con una valva que se le deja postquirúrgica ya hay una reparación ligamentaria, pero muchas veces se le dejan un par de clavijas para darle más estabilidad, ¿sí? Reparamos el radio, estabilizamos la radio cubital distal, ¿sí? O sea, Galeazzi es fractura de radio con luxación de la muñeca, para ser sencillo, que en realidad no es la muñeca, sino es entre cúbito y radio, ¿sí? El mismo caso parecido, pero al revés, ¿sí? La de Montegia, donde se va a fracturar el cúbito
y se va a luxar el radio, pero en el codo, ¿sí? Es casi lo mismo, nada más que del otro lado, ¿está? Fíjense acá, tengo la cabeza del radio, que esta se llama cúpula radial, fuera del lugar, y tengo el cúbito fracturado, ¿sí? ¿Está? ¿Cómo se arregla? Exactamente igual. La placa con tornillo va al cúbito, ¿sí? Y después se repara y se vuelve a reducir la cúpula radial. Esto que ven acá desde una clavija se usa generalmente en la emergencia, en los momentos que no tenemos la placa, ¿sí? Entonces, lo metemos a quirófano, le reducimos esto y le pasamos una clavijita por el olecrano, ¿sí? Acá hacemos una pequeña incisión atrás y ahí se pasa la clavija con rayos intraquirófano. Obviamente, eso ya estabiliza la fractura, estabiliza la luxación y en un segundo tiempo quirúrgico, a los días cuando venga el material para poner la placa, se saca la clavija y se pone la placa. En algunos lugares, como hablamos con la doctora, por ejemplo, como en Catán, ¿sí? En el 32, donde me formé yo, donde costaba que venga la plaquita, generalmente es tratamiento que vemos acá como 2, ¿sí? Terminaba siendo tratamiento definitivo. No es lo ideal, pero funcionaba, ¿sí? Bien. Ahora, esto con respecto a antebrazo, que es la primera. Mientras, si alguno tiene alguna duda con respecto a antebrazo, me lo va comentando, si no, ya vamos arrancando con muñeca, ¿sí? Con respecto a antebrazo, ¿alguna duda? Cosas importantes. Que sea una articulación entre sí, que tiene que tener una reducción anatómica, ¿sí? Y una estabilidad total, está como si fuera la articulación. En chicos generalmente no es quirúrgica, en adultos sí. Saber cómo qué se le pone cuando se opera, lo que les dije, placa con tornillos. Y las dos luxaciones que vimos, tanto una distal como una proximal. Saber qué hueso se luxa y qué hueso se rompe en cada una, ¿sí? Manejo de guardia, ¿qué le hacemos? Que es la valva. Básicamente eso es lo más importante de la clase anterior. Eso es lo que deben saber cuando van al examen, ¿sí? O cuando van a la salita. Con eso ya van a estar. Bien. Muñeca. Huesos involucrados, los mismos, ¿sí? Cúbito y radio. Generalmente el más implicante es el radio, porque es el que forma parte de la articulación radiocubital distal, ¿sí? Entonces, por empezar, radiografía cúbito, acá, con estiloides cubital, ¿sí? Radio, estiloides radial, ¿sí? Acá vemos un escafoides, medio feito. Acá vemos un semilunar, ¿sí? Radio carpiana es la articulación, ¿sí? Acá tenemos un complejo ligamentario donde a través de él el cúbito se va a articular, ¿sí? Placa normal. Bien. Acá hay un par de medidas que no tienen que saberlas, pero se las puse para que tengan idea de que hay una relación funcional muy importante entre el radio y el cúbito a nivel de la muñeca para que se conserven todos los movimientos y no haya bloqueos, ¿sí? Por eso es tan importante hacer una reducción perfecta de cualquier fractura de la muñeca, ¿sí? Sobre todo los que son intraarticulares. La más común va a ser extraarticular, ¿sí? Pero las más delicadas van a ser intraarticulares. Eso de intra y extraarticular es importante manejarlo, insisto, también para el examen, ¿sí? Bien. Son entre el 15% del total de las fracturas, suelen pasar más en mujeres o en ancianos con osteoporosis, ¿sí? O osteopenia, y es indistintamente en cuanto a la energía, pueden ser de alta o de baja energía, ¿sí? Estas 4 que le puse, ¿sí? 5, perdón,
son de las más comunes. Claramente la fractura de Coles o de putocoles, ¿sí? Es lejos la más vista, ¿tá? Que es la que no pueden dejar de saber en un examen, porque es raro que no la preguntemos, ¿sí? La fractura de Smith, la de Barton, la de Chafó y la de Die Punch son algunas otras importantes, pero no tan frecuentes, ¿sí? Bien. Fractura de Coles, ¿sí? O de putocoles. Es extraarticular, ¿sí? Fíjense que no está acá en la articulación, sino está por debajo, ¿tá? Ustedes calculen el ancho del radio, transpólenlo y hagan como una cruz, y más o menos ahí le va a dar lo que llama, vamos a separar la epífisis de la diáfisis. Ustedes calculan el ancho del hueso, ¿sí? Los traspolen, lo ponen vertical, bueno, ese largo, a partir de ahí es donde consideramos que terminó más o menos la articulación, ¿sí? Tiene un nombre, se llama cuadrilátero de Paine, y es para tener una idea de si es articular o no, ¿sí? Insisto, el ancho del radio, ¿sí? Paso medido, lo ponen en forma vertical, y ese cuadradito es la porción de radio que es, de radio a cualquier hueso, ¿no? Acá estamos en radio, que es articular o que estaría siendo epífisis, y de ahí para allá, para aproximar, es diáfisis. Esto es diáfisis, es una fractura de extraarticular, no está comprometida acá la carilla articular acá, ¿sí? Está en el borde. Así que fractura de Coles es extra. La de Smith es igual que la de Coles, pero va hacia el otro lado, ¿sí? Es exactamente lo contrario. La deformidad es hacia el otro lado. Igual la vamos a ver ahora, ¿sí? Las de Barton, las dos son articulares, ¿sí? ¿Tá? Si yo les digo, decime una fractura articular de muñeca, Barton. Con esa palabra alcanza, ¿sí? ¿La de Smith es extraarticular? Sí. La de Smith también se llama Coles invertida, ¿sí? Es exactamente igual que la de Coles, pero el mecanismo es inverso. Ahora lo vamos a ver. Por eso se desplaza hacia el lado exactamente contrario que la de Coles, ¿sí? Pero es extraarticular también. Sacando la de Coles y la de Smith, el resto son las tres articulares. Acá estamos viendo un perfil, ¿sí? Tenemos una Barton dorsal, o sea, en el dorso, ¿sí? Y una Barton volar, o sea, en la palma, ¿sí? Y la de Barton, yo la voy a identificar solamente en el perfil, porque yo veo una radiografía con una fractura de Barton, ¿sí? Y es muy probable que en el frente la vea casi normal, si no tiene mucho desplazamiento, ¿sí? Bien, esta es la fractura de Chafó, ¿sí? ¿Qué pasa? Es una abulsión en realidad, ¿tá? Es la estiloides radial, ¿sí? La estiloides radial, que frente a una tracción muy grande del complejo que forman ligamentario entre el escafoides y el radio, provoca que sea más fuerte el complejo ligamentario que el hueso. Entonces, abulsione la estiloides, ¿sí? Toma esa dirección, es una abulsión de la estiloides y se ve más bien en el frente. Tie punch o golpe de la muerte. Esto pasa en la columna medial del radio, ¿sí? Yo veo que acá si yo tengo tres columnas, una es todo el cúbito, la columna lateral es el radio, y en el centro, justo en la columna central de la muñeca, lo que va a hacer el semilunar, ¿sí? Es impactar, y acuérdense que esta parte de hueso, la epífisis, tiene mucho hueso esponjoso, o sea que va a haber una compactación del hueso por impacto de la cortical, o sea, el borde del hueso entra y hace que el relleno, todo el resto del hueso, las trabéculas que están muy separadas porque es hueso esponjoso, se compriman, ¿sí? Es bastante complicada, hay que levantar eso, generalmente acá, aparte de distender eso y ponerle una osteosíntesis para que se mantenga ahí, hay que ponerle relleno óseo, siempre hay que hacerle injerto. Es una fractura bastante feita.
Y aparte puede llegar a provocar una necrosis avascular del semilunar, que es una complicación. ¿Sí? Bien. Las fracturas de Smith, como les decía, vamos a empezar a verlas un poquito más en detalle, no todas, algunas. Es una coles invertida, es por hiperflexión, o sea, voy a caer con la muñeca hacia la parte ventral, ¿sí? Por eso generalmente no es tan común como la de coles, porque generalmente la de coles yo la uso para frenar el impacto y apoyarme en el piso donde sea. Entonces apoyo la palma. Bueno, acá no llegué a apoyar la palma y termino apoyando el dorso de la mano, ¿sí? El desplazamiento por tracción es hacia palmar, ¿sí? Fíjense acá el muchacho jugando al rugby, cómo se cae, porque no quiere soltar la pelota, y la palma de la mano queda hacia arriba. Entonces, se va hacia el carpo, se lleva el fragmento, ¿sí? Hacia palmar, ¿está? Eso es importante porque en la cole se lo lleva hacia dorsal. Y lo que vamos a ver acá, clínicamente, es una deformidad, ¿sí? En lo que se llama pico de pala. ¿Sí? Acá es donde empiezan a jugar estas cosas raras, estas comparaciones con cosas de la vida. Deformación en pico de pala, ¿sí? Fíjense, pico de pala en la A, la muñeca cerrada en la B, y cómo hacia dónde se va el fragmento de radio hacia palmar, ¿sí? Por la caída. La presión es sobre la mano acá, que se lleva el fragmento hacia palma, ¿sí? Radiografías tenemos. En la de frente es probable que la veamos igual que la de coles, porque vemos el hueso superpuesto, ¿sí? Pero en la del perfil vamos a ver que el fragmento se va hacia palma, ¿sí? ¿Está? En la de coles vamos a ver el fragmento hacia dorso. Bien, la estrella de la fractura de muñeca. Fractura de coles. Insisto, es extraarticular, es más o menos a 1,5 centímetros aproximadamente de la articulación radiocubital distal, ¿sí? Esta es la radiocubital distal, ¿sí? Generalmente es 1,5 centímetros. Vamos a ver bien. Y la caída es por flexión dorsal, acuérdense, esta era por hiperflexión, ¿sí? O flexión palmar. Esta es flexión dorsal, ¿sí? Se va hacia atrás. ¿Qué es el signo de Logier? Es cuando la estiloide radial queda a la misma altura que la cubital, cosa que no puede pasar para un funcionamiento normal, ¿sí? Cuando yo opero, cuando yo reduzco y me quedó un Logier positivo, es un problema porque me quedaron los dos estiloides a la misma altura, ¿sí? Y eso sí o sí hay que corregirlo para que la muñeca pueda funcionar. Entonces, el signo de Logier es las dos estiloides a la misma altura, cosa que es patológica. Bien, ¿cómo me doy cuenta yo que tuvo un antecedente de caída? Señora de 55 años que me aparece en la guardia a las 10 de la noche, ¿sí? Agarrándose todo el brazo, porque se agarran todo el brazo, ¿sí? Con ropa de dormir, salió a meter el perro adentro o a sacar la basura o algo, se tropezó, se cayó. Imágenes típicas que vemos en la guardia, ¿sí? Si, pregunta que siempre hago y guárdensela en la cabeza, si me aparece a las 10 de la noche con la misma actitud, agarrándose el miembro, un varón de 30 años, ¿sí? Yo ya no voy a pensar que tiene una fractura de coles. ¿Qué patología pensaría yo? Y encima me aparece con ropa de fútbol, ¿sí? En un varón de 30 años que me aparece a las 10 de la noche en la guardia, con ropa de fútbol, con el brazo en 90 grados acá, todo el miembro pegadito acá y agarrándose así. Igual que la señora, pero con esas características. ¿Cuál es la principal patología fresquita que tendría que tener en la cabeza que tendría ese hombre? ¿El hombro dislocado? Excelente, ¿sí? Una luxación escapulohumeral.
Fíjense que solamente con la estadística ya podemos sospechar el tipo de lesión, ¿sí? Bien. Entonces, con ese antecedente, ya vamos a ver a dónde apuntamos. Clínicamente van a ver que la fractura de coles es casi imposible de no reconocer, ¿sí? Después por una RX, la tomografía en la coles la piden algunos exquisitos, no es necesaria generalmente. La pido si yo tengo, si yo la voy a operar. Si yo creo que tengo que operar esa fractura, generalmente pido una resonancia, una tomo, perdón. Bien, caída en dorsiflexión o flexión dorsal es lo más típico, chicos, caer así para evitar romperme la cara, ¿sí? Por eso es muy común. La otra caída, la de Smith, es porque no alcancé a poner la mano acá, ¿sí? Bien, así como yo les había dicho pico de pala, en la de Smith, acá les digo dos. Una es, y considerando la de ustedes, que tienen que explicar también eso. Si yo la veo en el frente, fíjense acá, ¿sí? Que esta deformidad, así, esto que ven acá, ahí ven, tengo la flechita, es una bayoneta, ¿sí? Es un arma que tenía un cuchillo en la punta. Estas invasiones inglesas, por allá, ¿sí? Esta deformidad en bayoneta, se ve que las fracturas de coles hace mucho que vienen, por eso y nadie les quiso cambiar el nombre. Entonces, en el frente esta típica deformidad en bayoneta, y acá una bayoneta, ¿sí? Y cuando yo veo el perfil, ¿sí? En vez de ver un pico de pala, voy a tener una deformidad en dorso de tenedor. Raro. Estos nombres. Pero bueno, es lo que dicen los libros. Se parecen, pero bueno, ya cada vez quedan más, más distantes, porque sacando el tenedor, las palas ya no son como las de pico de pala esos, y las bayonetas ya no existen, ¿sí? Exceptuando los museos. Bien, fíjense acá, tenemos otra paciente, dorso de tenedor, bayoneta, mucho edema, ¿sí? Fíjense acá, trazamos una línea entre las dos estiloides, las tenemos a la misma altura. Esto no es correcto. La radial debería ser más alta, más o menos. Acá, acá, fíjense, ¿sí? Fíjense que yo tengo, aparte de la inclinación, tengo una diferencia de más o menos 1 centímetro aproximadamente entre la altura del radio y la altura del cúbito, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estamos frente a un signo de... ¿Cuál era? ¿Cómo llamaba este signo de? Volvemos. La Uguier, ¿no? Así. Es. Bien, bien. Los Es cuando entonces el radio está más alto que. No, a misma altura que el cúbito, digamos. Exacto. Las estiloides están a la misma altura, ¿sí? Fíjense en esta imagen. Esta línea. Fíjense cuando, igual acá no se ve bien, cuando después se reduce, fíjense que acá como ya no veo la fractura, acá tengo la línea por sobre la estiloides radial, pero la estiloides cubital estaría acá abajo, ¿sí? Ya ahí desapareció el signo, esto ya está bien resuelto porque está, como es, reducido, ¿sí? Fíjense acá que se va a dorso, la de Smith se iba a palma. Esta es la típica coles. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Hay algunos criterios de inestabilidad de muñeca. La verdad es que si el paciente está en hospital público, si la reducción queda bien, si no queda la carilla caída, no queda el ojier, tengo una reducción muy buena, le puedo hacer un yeso y puede continuar con yeso. Si algo de la reducción no me gustó o hay algún fragmento dando vuelta, la debía tener que operar, ¿sí? Bien. Tratamiento no quirúrgico es reducción en guardia, ¿sí? Lo que hago yo es anestesiar el foco, voy a buscarle el escalón con lidocaína al 2%, meto la aguja adentro del foco de fractura, cuando traigo voy a ver que viene como sangre media espesa, que se me mezcla con la lidocaína,
eso es hematoma fracturario, ¿se acuerdan de la otra clase? ¿Sí? Ahí infiltro la lidocaína y eso va a hacer que le moleste muchísimo menos cuando yo tenga que hacer la maniobra. No le va a quitar 100% el dolor, pero van a estar agradecidos, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es colgar del dedo pulgar un peso a la altura del brazo, ¿sí? Y la dejo unos minutos en tracción. Muchas veces, solo con eso, ya van a ver cómo la deformidad se va yendo, ¿sí? Se va a hacer una distracción del radio a través de los ligamentos del carpo, se llama ligamentotaxia. Cuando yo tracciono un fragmento óseo a través de los ligamentos, si yo estoy tirando la mano está toda enterita y a través de eso tira el foco de fractura y me lo va acomodando, ¿sí? Cuando está más o menos distendido, voy a hacer una maniobra que va a ir hacia palma, porque la fractura iba hacia dorso, hacia cubital, porque la fractura se va hacia radial. Fíjense cómo acá se va hacia radial, ¿sí? Y no está tan deformada, esta alguna se va más todavía. Y le voy a dar un poco de pronación, o sea, le voy a dar un poquito hacia palma de la mano hacia abajo. Está ósea. Los tres movimientos contrarios hacia donde se fue el foco de fractura, ¿sí? Una vez que hago eso, le hago el yeso, obviamente un braquipalmar, y le dejo esa reducción con esa deformidad en el yeso para que quede empujando el fragmento, ¿sí? Y la señora feliz. Fíjense cómo tiene esta mano que parece deformada, igual que acá. ¿Por qué? Porque yo le di como hacia cubital, ¿sí? Está un poquito pronada, está, y a su vez le habíamos dado, fíjense cómo está hacia palma. Esa forma de yeso la tienen que tener más o menos 3 semanas, ¿sí? Un mes a veces, está. Lo que se hace después es, en base al control radiográfico, cambiarle el yeso. Se saca ese yeso y se le hace un yeso más cortito, antebraquipalmar, en posición funcional o fisiológica, sin esa deformidad, porque ya tenemos un callo formado, entonces lo que tenemos que hacer es dejarla lo más fisiológicamente posible para que después la señora no quede toda su vida con el brazo así, ¿sí? Esa deformidad se la dejamos en el yeso más o menos 3 semanas, ¿sí? Hasta que tenga un callo primario formado, ¿sí? Un callo, ese famoso callo elástico. Bien, técnicas quirúrgicas para esto, muchas, con clavijas percutáneas, una tracción de los dos lados, una reducción abierta y le ponemos una placa con tornillos, ¿sí? O un tutor externo. Clavijas, ¿sí? Esto lo que hace es dejar el foco estable, pero fíjense que las clavijas, lo que hablamos, osteodesis, ¿sí? Osteotesis, se fija todo con clavijas, ¿sí? Y después se retiran. Tutor externo, cuando está muy rota muchas veces, lo que hacemos es simplemente para dejarlo distendido, o cuando usamos el tutor externo también, que yo lo había dicho en la otra clase, una indicación clave del tutor externo. Cuando aparte de fractura, ¿la fractura es de qué tipo? Para fractura expuesta. Genial, espectacular. Tardan, pero la clavan al ángulo. Gracias, un placer. En fracturas expuestas, ¿sí? Yo lo que hago es estabilizar el foco de fractura, pero puedo trabajar bien sobre la herida. Entonces acá lo que tengo es un tutor radiometa, va al segundo, ¿sí? Ven que va acá a la base del segundo metacarpiano, ¿sí? Y me toma toda la articulación. También puedo tener un tutor radio-radio, que lo que hace es dejarme libre la articulación y tener una movilidad precoz. Este tutor, que se llama tutor cobra, ¿sí? Por la formita que tiene, estabiliza por delante y por detrás, si proximal y distal, la fractura, ¿sí? Fíjense que después de esto va consolidando
apenas va un vendaje, no yeso, nada, y el paciente, en este caso era una señora, puede movilizar la muñeca sin ningún problema con el tutor puesto, ¿sí? Entonces, cuando la fractura consolida, retiramos las clavijas y ella perdió muy poquita movilidad. Bien, complicaciones inmediatas que se pueden dar, ¿sí? Que el yeso sea compresivo, ¿está? Que haga una tenosinovitis de todos los tendones que pasan por la muñeca, que se termine rompiendo el extensor largo del pulgar, ¿sí? O que haga un síndrome del túnel carpiano por compresión, por aumento de la presión a nivel del túnel, ¿sí? Lesiones vasculares, nerviosas, esos también se pueden hacer. Síndrome compartimental puede darse por aumento de la presión con un yeso puesto, por ejemplo, ¿sí? Lesiones alejadas, ¿sí? Deformidad, artrosis, dolor, limitación de la movilidad, lo que antes llamaba SUDEC, que es un síndrome, ¿cómo es? Síndrome doloroso regional complejo, SDRC, síndrome doloroso regional complejo, ¿sí? Eso es un cúmulo de cosas que a veces es más complicado. Pérdida de la fuerza o la que vimos antes, la pseudoartrosis, que no termine pegando, ¿sí? Bien. Por acá, ¿alguna pregunta con respecto a muñeca? ¿Alguna pregunta con respecto a muñeca? Antebrazo y muñeca es lo más importante. Fracturas de mano las vamos a ver, ¿sí? Son importantes, no son tan relevantes como las últimas dos que vimos. O sea, esta la vamos a ver un poquito más rápido para que no terminen aparte con la cabeza limada porque ya vienen de la clase anterior. Entonces es como muchas cosas de golpe, ¿sí? Bien. Algunas características, ¿sí? Son frecuentes, son potencialmente graves, sobre todo por una cuestión funcional y laboral, ¿sí? Tenemos que buscar un equilibrio entre inmovilizar para que pegue la fractura, pero no mucho como para causar un problema en la movilidad, ¿sí? Bien. Hay que reducir la compresión, tiene mucho el edema, está a pie y mano, hace mucho edema, ¿sí? Hay que buscar una inmovilización no muy larga, siempre con los dedos en posición funcional. Cada dedo, cada articulación tiene un ángulo para inmovilizar funcional, ¿sí? ¿Está? Y darle movilidad precoz. Bien, vamos a arrancar con escafoides. Una de las que es importante, que se puede llegar a preguntar en un examen es escafoides, ¿sí? Es bastante frecuente, tengo una posición especial donde se va a romper, ¿sí? Que es con una dorsiflexión bien profunda, mayor a 95 grados, mayor inclusive que la que me provocaría una fractura de coles, ¿sí? Bien, con respecto a esto tenemos que entender, se llama la dama rebelde del carpo porque ¿por qué dama? No sé, porque es el escafoide, es algo complicadísimo de entender, pero bueno, vienen los libros así, lo seguimos llamando así. Eso es indirecto, o sea, no es un golpe en el escafoides, es justamente por esta dorsiflexión. Y lo importante del escafoides es esto, ¿sí? Tiene una vascularización que va principalmente de distal a proximal. La vascularización más importante, ¿sí? Es distal. Entonces, cuando yo me rompo el foco proximal, una de las cosas que puede pasar es que ese escafoides termine haciendo una necrosis avascular, ¿sí? En caso del escafoides, al margen de que tarda cerca de 90 días en consolidar, cuando yo les hablaba de consolidación, ¿se acuerdan que les decía depende qué hueso? ¿Sí? Porque un escafoide de 60 días y consolidó, bárbaro. Aparte de eso, es uno de los huesos que hacen como complicación
necrosis avascular, junto con la cadera, junto con el húmero, ¿sí? Son de los 3 que podríamos preguntarles en el examen. ¿Está? Bien, dolor en el tubérculo, en la tabaquera anatómica, ¿sí? Les duele ahí generalmente, no tienen mucho edema, no vienen con una clínica muy florida a la vista, pero por ahí si le hago una compresión del pulgar, ahí le va a doler, ¿sí? Bien. Tratamiento para fractura de escafoides, yeso, ¿sí? Que tome antebraqui palmar, inclusive ese yeso se puede hacer un poquito más largo, acá que tome una parte del pulgar, generalmente se lo dejo un poquito más largo, en una posición como de agarrando una copa, ¿sí? En esta posición específicamente, fíjense que tiene ahí el dedito como medio abierto. El yeso se deja casi 90 días, ¿sí? O sea que recuperar la movilidad es bastante complicado. Por eso lo que se hace después, si no es una osteosíntesis, se le pone un tornillo con la característica de lo que el escafoides tiene un 80% de superficie articular. Fíjense que exceptuando esta parte, todo el resto es articulación. Entonces yo no le puedo dejar nada fuera del tornillo porque va a estar metido en la articulación. Se usan estos tornillos con doble rosca, ¿sí? Que tienen una rosca al final y una rosca al principio, una más grande que la otra, para que haga un efecto de compresión, o como vemos acá, no sé si tengo un tornillito, no. Un tornillo donde la rosca vaya decreciendo. Al principio sea muy larga y después sea cada vez más finita, porque a medida que lo vamos poniendo, va comprimiendo el foco de fractura, ¿sí? Entonces, la resolución es esa. Bien. Complicación del escafoides. No pueden obviar la necrosis avascular del polo proximal. Pseudoartrosis, retardo de consolidación, sí, también es bastante común porque es un hueso complicado, ¿sí? Bien. Algo rápido de los metacarpianos y las falanges. Fundamentalmente, ¿sí? Que no pueden quedar rotados, ¿eh? No pueden quedar rotados. Los metacarpianos y las falanges no aceptan la rotación como deformidad, ¿sí? Siempre hay que corregir la rotación. Eso es importantísimo. En la falange distal generalmente no se hace nada, porque aunque tenga un defecto óseo importante, la misma fibrosis ya da la estabilidad necesaria para que yo pueda hacer una vida normal, ¿sí? Lo que sí muchas veces se hace por el aumento del edema o el hematoma es una forage, que son agujeritos en las uñas para que drene, ¿sí? Se le pueden poner feluritas, eventualmente, ¿sí? En las falanges media proximal, generalmente son compresivas, en general no son quirúrgicas, depende del tipo, y insistimos en que no pueden quedar rotadas. En el caso de los metacarpianos, lo mismo. Generalmente suelen pegar bien, no suelen hacer pseudoartrosis. Lo que sí tenemos que ver es cuál de los dos. Si son el tercero y el cuarto, son más estables. Perdón, segundo y tercero son más estables, ¿sí? Cuarto y quinto es la parte móvil de la mano, son más inestables, hay que tener más cuidado. Si la fractura tiene un trazo medio oblicuo que se puede desplazar, se le hace un enclavijado, ¿sí? O se le pone una placa con tornillos. Fíjense acá que no puede quedar rotado, ¿sí? Cuando yo cierro la mano, tiene que quedar bien alineado. Placa con tornillos, tornillos solos, ¿sí? Clavijas, ¿sí? Esto es una fractura expuesta, se le puso clavijas ahí, ¿sí? Muchas clavijas, que tenemos un pariente de Wolverine, con muchas clavijas, fíjense que se las fuimos sacando lo más rápido posible a medida que íbamos viendo alguna consolidación. Esta fue una lesión por aplastamiento, ¿sí? Creo que si no me equivoco una sobadora, por eso todas las fracturas fueron por compresión, como son habitualmente. Bien, hasta acá meta, no mucho más que eso, ¿sí? Luxofractura de Bennett,
Después la leen. Esta es importante, ¿sí? No los quiero matar con esta. Esta sí, la fractura de quinto metacarpiano, ¿sí? O del mal boxeador, esta, que es una fractura subcapital muy común en el quinto meta, a la altura del cuello del quinto meta, ¿sí? Ven acá cómo aparece el Rotocai, caída a la cabeza, ¿sí? Se puede poner clavijas, se puede hacer un yeso o una férula en escuadra, ¿sí? Para darle estabilidad, quedaría así. No es necesario meter toda la mano, se pueden incluir solamente 2 dedos. Lo que son. No siempre se enclavija, ¿sí? Es una técnica de osteodesis, acuérdense. Esto mismo que es una férula hermosa, no la conseguimos acá, la hacemos con yeso. Lesiones tendinosas, extensores y flexores. Estoy pasando porque no los quiero matar con la clase. Voy a leerles algunos que son importantes. Quiero darles exactamente. A ver. Bien. Vamos a ir a algunos detalles solamente en cuanto a tendones, ¿sí? Diferencian entre flexores y extensores, ¿sí? Por empezar, porque los flexores tenemos 2 grupos y los extensores no, ¿sí? En cuanto a los flexores, tenemos superficiales y profundos, son más fuertes, la mano tiende a cerrarse cuando yo la dejo floja, ¿sí? Y en el caso de los extensores, no. Tengo un sistema de poleas cruzaditas, ¿sí? Por debajo de los flexores, que hacen que el flexor, cuando yo cierro la mano, no se vaya hacia adelante, sino se va a formar como una cuerda, que cuando se rompen esas poleas, ¿sí? Las poleas evitan que el flexor se venga hacia adelante, ¿sí? ¿Tienen que saber todos estos nombrecitos? No. Pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué polea es importante mantener intacta o reparar? A2, A4, ¿sí? Son las más importantes para que el tendón no se venga hacia adelante. El resto las puedo tener rotas, puedo no repararlas, pero A2, A4, grábenselo en la cabeza. Pregunta de examen, son las poleas que siempre tengo que conservar, porque son las que van a evitar que el tendón vaya hacia adelante, ¿sí? Si las quieren identificar, está acá una y acá la otra, ¿sí? Fíjense que no son casuales que estén bien en la mitad del hueso. A2, A4, ¿sí? Dedo de Jersey es una lesión particular, no importa. Bien, los extensores, ¿sí? Son frecuentes porque son subcutáneos. Cualquiera hiperextiende la mano y va a tocarse los extensores, ¿sí? Eso es algo bastante palpable, bastante fácil de ver. Entonces, cualquier cosita, cualquier sistema cortante, ¿sí? Que tengamos, sobre todo porque está bastante expuesta a la parte dorsal, provoca una lesión de los extensores. Lo que sí tengo que elegir entre un extensor y un flexor, claramente prefiero reparar un extensor porque no son 2, porque no tiene poleas y porque no tiene tanta fuerza, ¿sí? Y aparte porque son subcutáneos,